Buenos días. Vamos a ver cómo se conectan los SCR o diodos rectificadores controlados para manejar un voltaje de un transformador, poderlo controlar y variar su voltaje de 0 al voltaje deseado, al voltaje máximo que tenga. Una de las conexiones que se hace es poner los SCR en antiparalelo o paralelo inverso, que es encontrados y conectar el ánodo con el cátodo del otro. Así como quedan, cerramos ánodo y cátodo y la línea 1 pasaría a través de los SCRs y la línea 2 va directa al transformador, al primario del transformador. Así manejaríamos corriente alterna. Pues al pasar el semiciclo positivo por un SCR, el negativo pasaría por el otro lado del transformador y viceversa. Cuando tenemos una conexión de este tipo, los SCR están manejando carga inductiva y a la vez el secundario del transformador maneja una carga resistiva. Normalmente se ocupan en baños de galvanoplastía para cromado, niquelado, anodizado o acabado de metales, y también tienen otros usos diversos para recuperación de metales, etcétera. Como vemos, así queda la carga inductiva manejando el núcleo del transformador, el primario, y la resistiva en el secundario. Otro tipo de conexión para manejar carga puramente resistiva sin pasar por el núcleo del transformador primario sería conectarlos en paralelo. Los dos SCRs, como podemos ver en la figura aquí, se conectarían el secundario del transformador a los ánodos de los SCRs, y a la mitad del número de vueltas o la mitad del embobinado, de ahí sacaríamos el polo negativo, cerrando los cátodos de los SCRs para sacar el polo positivo. Más o menos el diagrama esquemático quedaría así, como se ve en la figura. Así queda, y luego ya nada más conectaríamos el PCB, o sea la tarjeta de control, a la puerta y cátodo de cada uno de los SCRs para controlar el voltaje y ajustarlo al nivel de volts que deseamos. Como se puede ver aquí, los SCRs pasan a través nada más del secundario del transformador. El primario va directo a la línea 1 y línea 2 de entrada. Hay que notar que en este tipo de conexión el voltaje de los extremos del transformador secundario se divide en dos, pues estamos sacando como un center tap o tap central del transformador. Eso depende del diseño del fabricante. También podemos agregarle dos diodos rectificadores para hacer una conexión tipo puente. Estos serían diodos rectificadores normales, 2 y 2 SCRs o diodos controlados. La conexión más o menos quedaría así, cerrando el positivo en los dos cátodos de los SCRs y el negativo los dos ánodos de los diodos rectificadores normales. La entrada sería al centro como cualquier puente rectificador normal, y más o menos quedaría así el esquema. Hay que notar con este tipo de conexión que aquí sí sacamos el voltaje completo de los dos extremos del transformador secundario. Se agregan dos diodos, pero ocupamos o aprovechamos todo el voltaje, todo el embobinado del transformador. Como les digo, depende del diseñador del transformador. Hay unos que ocupan solo dos diodos y otros prefieren ocupar los cuatro. Con el transformador y agregando ya el puente rectificador, el equipo ya armado más o menos nos queda así. Solo faltaría agregarle la tarjeta de control o PCB, que es la que manda la señal de puerta y cátodo a los diodos. En este caso, como es uno monofásico, sería a solo dos diodos SCRs, dos diodos controlados.
Esto nos queda así, solo falta conectarle la tarjeta al PCB y verlo funcionar. Aquí con el PCB que voy a probar, vamos a ver ahora el tipo de forma de onda ya físicamente en el transformador. ¿Cuál sería la forma de onda y voltajes que nos daría? Aquí está conectado a las puntas del osciloscopio sin pasar por los SCR, está directo el transformador, sería el voltaje máximo del secundario sin control, o sea, prácticamente entrada y salida. Aquí ya conectando cátodo y ánodo, cátodo de un diodo con el ánodo del otro, es para hacer la conexión que les decía al principio de paralelo inverso. La entrada de corriente sería por un lado de los diodos y la salida por el otro, así como está en el esquema. Aquí vamos a controlarlo y vamos a ver el tipo de señal o forma de onda que da. Aquí estamos viendo cómo aumentan el semiciclo positivo y el negativo conforme se va variando el potenciómetro hasta llegar a la onda senoidal completa. Ese sería con el diodo controlado al máximo. Ahí va bajando, baja el voltaje y bajan los picos de senoidales. Bueno, ahorita no marco el voltímetro porque estaba en corriente directa, voltaje para medir voltaje directo. Ahorita cambiando de escala alterna, ahora sí vamos a subirle el transformador de nuevo al potenciómetro y vemos cómo sube el voltaje y sube la forma de onda hasta completar la senoidal. También vemos cómo sube la intensidad del foco, pues al subirle el voltaje sube también la corriente. Esta es la forma de onda de nuevo y aquí vemos cómo se varía el potenciómetro y se ve la tarjeta que estamos utilizando es una tarjeta comercial para diodos rectificadores pequeños. La marcan hasta 80 amperes para manejar diodos de 80 amperes. Yo lo he probado con diodos de 40 y funciona bien. Más arriba de ese amperaje a veces no alcanza a dispararlos porque la señal de puerta es un poquito mayor en los diodos, alrededor de 250 miliamperes y ya no alcanza a dispararlo. Para diodos chicos funciona bien. En el próximo video voy a mostrar con una tarjeta de las que yo utilizo. Son programadas con un circuito tipo Arduino, es el Atini, que trabaja a base de esa es la bobina secundaria y la bobina primaria. El Atini trabaja con un circuito programable, el AT320 creo, el AT-Mega 320. Ahora sí, ya conectado el puente de diodos para controlar en el voltaje en el secundario del transformador y variando el potenciómetro vemos como el voltaje empieza a subir. Aquí va subiendo y también vemos cómo sube la intensidad del foco. Ahorita les voy a mostrar la forma de onda que debe salir, que debe quedar en el osciloscopio. Una forma de onda de los semiciclos ya solo positivos, ya controlados a través de los SCRs y los dos diodos rectificadores normales. Aquí está el osciloscopio. Vamos a empezar a subir el potenciómetro y vamos a ver el tipo de onda. Aquí ya le empiezo a subir y vemos cómo los picos de onda empiezan a formarse, cómo va levantando para poder cerrar el semiciclo. Ahora sí ya todos positivos. Ese ya sería un voltaje de corriente directa con un ripple, obviamente, ¿verdad? Si le metemos después todavía unos capacitores o condensadores para filtrar, se puede hacer todavía mejor, pero ahí ya es el ciclo positivo y ciclo negativo ya controlado y así se usa en la industria para las fuentes de poder o rectificadores de corriente ya grandes. Ahí vemos cómo baja parejo, la tarjeta está controlando bien
no hay distorsión. Y por mi parte es todo, y en el próximo video les muestro una tarjeta PCB de control de las que yo utilizo, cómo programarla, cómo fabricarla. Próximo video, suscríbete y Dios los bendiga.